dado el concepto de lo que era la regla de la cadena, se entendía que esta idea matemática es la dependencia de las variables o de una función que depende de variables y a su vez cuando una variable depende de otras variables, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que para poder determinar las derivadas parciales, entendidas esta estructura matemática, si nosotros veíamos al final de la cadena la dependencia de una función original con las variables reales, ¿sí? Nosotros podríamos determinar su derivada. Cuando me refiero a este concepto de cadena, ¿a dónde o con qué está referido una función? Me refería a esto. Por ejemplo, tenemos, dice, una función u, f, un ratito, perdón. U es igual a f que dependía de x y de y. Pero habíamos mencionado que en este caso se pueden presentar problemas en donde x, a su vez, dice depende de otras partes de funciones, 2, 3, 4, no sé, eso ya depende de cada uno de los ejercicios o los problemas. Y obviamente también teníamos R, S. Y decíamos, esta cadena se entiende que al final U está dependiendo, ¿no es cierto? Esta función U está dependiendo de R y S, ¿sí? Entonces, justamente para poder determinar estas derivadas parciales, se debía, o se establecía una estructura algebraica que se simplifica, créanlo o no, simplifica mucho las operaciones o puede ayudar a simplificar ciertas operaciones. Porque en un ejercicio, si no estoy mal, era creo este caso, en donde aplicamos esas relaciones que se generan a través de lo que yo había mencionado, un árbol, ¿sí? Para saber cuál es el camino a seguir para obtener las derivadas, ¿sí? Yo había mencionado que previo a aplicar las derivadas parciales, también yo pude haber hecho lo siguiente, tomar esta variable x y sustituirle acá, tomar la variable y sustituirle acá, y obviamente al final o al inicio del problema mismo me hubiera quedado una función que depende de r y de s, y obviamente aplicaría directamente la derivada parcial, ya no tendría que hacer todo este camino. Mucho cuidado con lo que acabo de mencionar, ¿no? Si yo ya hago esa sustitución algebraica previa a empezar con el proceso de la derivación, ¿sí? Yo ya puedo sacar directamente las derivadas parciales. Pero créanlo, no, a veces es mucho más sencillo hacer este tipo de operaciones, simplifica de sobremanera, porque en el camino hay derivadas que uno ya va realizando. Por ejemplo, este de u a de x ya lo realizo una sola vez. Este de u a de y ya lo realizo una sola vez. O sea, son información que uno va teniendo en el camino y, insisto, puede ser que me ayude a simplificar de mejor manera el desarrollo matemático. Lo que mencioné hace un rato, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un árbol, esta es una sugerencia que yo les hago, de tal manera de poder identificar cuál es el camino a seguir hasta las correspondientes derivadas. Estamos, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se va construyendo el árbol, la relación entre ux, uy y z, que corresponden a sus derivadas parciales, y obviamente, a su vez, estas ramificaciones de x, de y, de z, que en este caso tanto x, y y z dependen de r y de t. Insisto, no, esto no es regla general de que x, y y z también dependan de la misma cantidad de variables. Todo depende del problema que esté planteado. Y algo muy importante, voy a poner aquí una consideración. Hagamos cuenta que z solamente depende de t, ¿sí? Más que nada por notación matemática. Quiere decir que al decir que sena únicamente de t, este ramal debería de desaparecer. No estaría presente, ¿no es cierto? Pero también se debe de entender que si z depende de una sola variable, aquí no es derivada parcial. Aquí en notación yo debo de poner es la famosa derivada total, porque la derivada es respecto a una única variable. Entonces tengan presente este tipo de consideraciones, más que nada por normativa matemática. O sea, en ese sentido deben tener mucho cuidado la representación y el uso de los términos de manera adecuada. ¿Sí? Estamos contra mucha atención en eso, sí, porque es importante, aunque no lo crean. Puede que el concepto de la derivación esté bien y puede que la derivada sea bien realizada, o sea, sino más bien en el contexto matemático hay que ser muy cuidadosos con lo que yo represento mediante las relaciones o las expresiones, ¿sí? Bien.
habíamos dicho de que una de las aplicaciones de la regla de la cadena como tal me permite aplicarlo en lo que era la diferenciación implícita. Recuerden que cuando yo aplicaba la diferenciación implícita, se podía aplicar a ecuaciones en donde no estaban expresadas necesariamente como función. ¿Sí? Dado cuenta de que yo una curva, ¿sí?, la puedo expresar mediante una ecuación. Y vuelvo a reiterar, no todas las curvas son funciones. ¿Estamos? Entonces habíamos visto de que en este contexto y igual a f de x, matemáticamente el f de x le paso al otro lado. Como digo rápidamente, recordando lo que vimos la semana anterior, y menos f de x igual a ser, y decíamos, esta es una función f de x de y. ¿Sí? Y a partir de esto, nosotros sacábamos la derivada parcial con respecto a x, respecto a y, hicimos el sustento matemático en la clase anterior, y resultaba que la derivada implícita también la podríamos nosotros obtener de esta manera, bajo este contexto. ¿Estamos? Obviamente, esta idea la podemos extender también a funciones de una mayor cantidad de variables. Por ejemplo, en este caso dice que z es igual a f de x de y, es una función de dos variables, y aplicamos exactamente el mismo criterio, o sea, nada diferente a lo anterior. Si ustedes ven esta relación, z es igual a f de x de y, hago exactamente lo mismo desde el punto de vista algebraico. ¿Sí? Por lo tanto, para mí, ¿qué es esto? Es una nueva función, ¿no es cierto?, expresada por tres variables, en este caso, x, y z, obviamente igualado a 0. En algunos textos a lo mejor van a encontrar igualado a una constante, que es exactamente lo mismo, porque nosotros debemos recordar que cuando nosotros desarrollamos la derivada parcial, también se aplica la regla de las constantes, ¿no es cierto?, que la derivada de una constante es 0. Entonces, en realidad, en alguna bibliografía pueden que encuentren este contexto f de x de y de z igualado a una constante, pero es exactamente lo mismo. De igual manera, aquí sacamos las derivadas, no sé si la palabra correcta sea las derivadas implícitas parciales, ahí me queda la duda, pero bueno. Pero nosotros podemos sacar, como pueden ustedes observar, las derivadas parciales de z con respecto a x y de z con respecto a y. Y evidentemente es muy similar a lo que desarrollamos en el caso de una función de una sola variable. Nosotros únicamente sacando las derivadas parciales de esta función, bueno, aquí tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar, ¿sí? Para la derivada parcial de x con respecto a z, porque z es la variable dependiente en nuestro ejercicio, ¿sí? Podemos sacar las derivadas parciales mediante estas relaciones. F de x, la derivada parcial de f mayúscula con respecto a x, sobre la derivada parcial de z mayúscula, ¿no es cierto?, y obviamente asociada al signo negativo. Y acá de z de y es igual a la derivada parcial de y sobre la derivada parcial de z. Estas dos relaciones. En este ejercicio, ¿no es cierto?, si nosotros le desarrollamos, podemos darnos cuenta, vamos a ver si me ayudan, por favor, copiando el ejercicio. Voy a poner en una pizarra para poder desarrollar allí el ejercicio. ¿Sí? A ver, ya. Una consulta. Dígame. Para aplicar la diferenciación implícita, ¿es necesario que la función esté igualada a 0? Eso le decía, no necesariamente, porque al fin y al cabo, a ver, un ratito le voy a poner aquí en la pizarra. ¿No es cierto? Yo había colocado este contexto, f de x, de y hagamos cuenta que está igualada a una constante, ¿sí? Sí, al fin y al cabo el 0 en esencia es una constante, sí, vale 0, pero en el momento que yo saco la derivada parcial como ecuación matemática, yo saco la derivada parcial en todo lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que yo hago es esto, de f a de x, ¿sí? Saco su derivada parcial. Ahora, lo que yo debo de entender es que no necesariamente la derivada parcial va a valer 0. 1, 2. Aquí, ¿qué podría hacer si se me presenta un problema? Porque algunos textos a lo mejor le manejan de esa manera. Yo puedo también hacer exactamente lo mismo que hice hace un instante.
Vuelvo siempre a la forma, porque el menos c le muevo al otro lado. Y esto de aquí, toda esta relación, sigue siendo una función de x y de y, no deja de ser dependiente de x y de y, ¿sí? Estamos, lo que sí debe de quedar claro es que no necesariamente la derivada evaluada es igual a cero, ¿sí? Porque eso puede generar algún tipo de confusión, porque alguien va a decir, en la presentación lo que teníamos, ¿no? A ver, un ratito le voy a poner a la presentación. En cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Alguien va a decir, muy bien, pero si aquí estaba igualado a cero, entonces la derivada parcial debería de ser cero. No necesariamente. Mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. La diferenciación o la evaluación de la derivada, que se conoce como la diferenciación, ¿no es cierto? No implica de que siendo la función igualada a cero, quiere decir que la derivada también va a ser igual a cero. ¿Estamos? Bien, en este ejercicio que era el que quería desarrollar, 4z al cubo, 3x de x al cuadrado. 4z al cubo. A ver. Hacemos otra pantallita. A ver. 4z al cubo. Si tenemos la función 4z al cubo más 3xz al cuadrado, creo que era, ¿no? A ver, vamos a la consulta. A ver. ¿De qué ejercicio era, Daniela? Si me manda el número del ejercicio para chequearle. A ver. No sé por qué no me aparece mi PPT. A ver, sería menos x y z. Menos x y z. ¿Cuál es el último término de la PPT? Menos 2x y al cuadrado. Menos 2xy al cuadrado y más 7, ¿no? Y todo esto igualado Sí. a 0. Listo. Entonces, si yo quiero sacar la derivada parcial con respecto a z, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no es cierto? Aplico este concepto. Es decir, de f, o de z, perdón, no sería de f, sería de z. ¿Sí? Habíamos visto que esto implica que es igual a f de x sobre f de y. Por lo tanto, para mí, esto es f de x, de y de z igualada a 0. O en algunos casos o en algunos ejercicios yo puedo crear esa función, ojo, ¿sí? No necesariamente está representada así la forma de la función. Yo puedo también desarrollar haciendo álgebra, lo que habíamos hecho. Le muevo todo al un lado y digo, este es mi f de x de y. Ah, perdón, aquí es f de z, ¿sí? Nosotros podemos apreciar en esta función, perdón, no es función, en esta ecuación, ¿no es cierto? Que yo no puedo despejar z en función de y, ni tampoco podría despejar, si estoy bien ahí con los valores, me queda la duda. A ver, fx al cuadrado, y al cuadrado, ya. X y al cuadrado me parece que es. X y al cuadrado. X. Ahí está bien. ¿Sí? Como nosotros podemos observar, el z no se puede despejar de esta ecuación. No le puedo llevar esta relación de aquí matemáticamente, no le puedo llevar a la forma z es igual a f de x de y, ¿sí? Pero no implica, no quita de que puedan evaluar sus derivadas parciales. Y esta es la metodología. Muy bien, entonces nosotros podemos ver que la derivada parcial de x de esta ecuación en mi ejercicio vendría a ser igual entonces a 3z al cuadrado menos yz menos 2y al cuadrado, ¿sí?
y su derivada parcial con respecto a y, que también vamos a utilizarle posteriormente, vendría a ser, sería menos xz menos 4 xy, y obviamente la derivada parcial con respecto a z para cumplir con las relaciones vendría a ser a 12 z al cuadrado menos 6xz menos xy, y esto vendría a ser. Y lo único que corresponde es hacer las Profe, sustituciones. ¿no es más 6xz? Más 6, más 6x. Ah, sí, gracias. Más 6x, sí, gracias. Más 6xz, correcto. Entonces, ahora lo que iba a mencionar es, me corresponde hacer las únicas sustituciones, es decir, menos 3 z al cuadrado menos yz menos 2y al cuadrado sobre, en este caso, 12z al cuadrado más 6xz menos xy, y tenemos esta derivada. No sé si aquí se puede hacer algún tipo de simplificación, me parece que no. No sé si se puede hacer algún tipo de simplificación. Observándole, no. Y obviamente tenemos la otra que es dz a dy es igual a menos y f de z, y esto es igual a, vendría a ser a menos. Siempre se tiene que poner menos allí. Sí, este menos es de la relación. O sea, esto es de la relación. Que luego le pueda simplificar ya es otra cosa. Y algebraicamente, como eso me va a tocar de pronto hacerle aquí. Xz menos 4xy sobre, en este caso, 12z al cuadrado más 6xz. Ah, caray, 6xz menos xy. Arriba yo podría sacar el signo negativo o ingresar este signo en la parte de arriba. No, este ya ven ser las partes algebraicas, es decir, menos con este menos se va a hacer arriba todo positivo. Estamos, ya eso ya es las simplificaciones que vienen posterior. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo sacar las derivadas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda en el desarrollo? Como digo, se simplifica y a veces, créanlo, ¿no? Estas relaciones me pueden ayudar a reducir operaciones. Vuelvo a reiterar, el por qué aplicamos esto, porque esta ecuación matemática que me expresa o me representa una función, no sé, podríamos verle en el GeoGebra qué superficie nos genera, ¿sí? Y a lo mejor voy a exagerar, no sé, puede que sea un paraboloide, ¿sí? Y obviamente me está representando la envoltura del paraboloide, ¿sí? Era como poníamos en el caso de una circunferencia. ¿Estamos? Entonces, de ecuaciones que me representan ese tipo de superficies, pero que sí me permiten obtener las derivadas, ¿sí? Preguntas, no sé si hay alguna duda al respecto. Profe, una pregunta. ¿No habría problema de que en vez de poner que toda esa ecuación es igual a z, poner igual a x? Es decir, sacar la derivada parcial de x de z y de x de y. Sí, no, yo puedo hacer cualquier cosa, no, eso es, si es que el problema me lo pide, yo puedo hacer también eso. Y de y. Aquí, ¿cómo deberían de quedar escritas las relaciones? Perdón, menos z sobre f de x. O sea, yo puedo hacer allí, puedo sacar todas estas combinaciones, ¿verdad? Aquí sería x. Esa sería la relación. ¿Sí? Claro que puedo hacer eso. ¿Sí? No estoy no, o sea, es eso. Yo digo ahora x es mi variable dependiente. Y digo, estoy hablando de que yo estoy considerando un x igual a un f de y de z. ¿Sí? Todo eso se puede hacer, no es ningún problema. Lastimosamente,
no sé si en algún momento yo les había mencionado, nosotros venimos un poco medio ya definidos cuál es siempre la variable dependiente, perdón, la variable independiente. Siempre le apuntamos a que es X, en este contexto decimos que es X y Z es la dependiente, pero eso es lo que usted acaba de mencionar. Yo puedo, dependiendo de las características de mi problema, cualquiera puede ser mi variable dependiente, ¿sí? No es ningún problema. ¿Estamos? Gracias, profe. Ya, listo. A ver, un ratito alguien me decía, quiero verle una información que me dice. Me decía literal del segundo reto. No sé si le entendí bien. Ya. Un ratito les voy a hacer la presentación porque me dice que... Tan, tan, tan. Ya, ahí se ve la presentación, ¿no es cierto? Me decía este ejercicio de aquí. A ver, raíz de x más y, raíz de x menos y. Ya. A ver. Veamos otra hojita. Dice, tenemos la función. Tenemos la función f de x de y. Ah, carajo, ¿qué pasa? F de x de y es igual a x más y sobre x menos y. Estoy bien, hasta ayer era lo que me pedían, ¿no es cierto? Me pedía encontrar la tercera derivada, ¿sí? Para ello tengo que sacar la primera derivada, ¿no es cierto? En este caso voy a tener, entonces, que... ¿cuál sería la derivada parcial de respecto a x? Si me ayuda. ¿Quién me dice cuál es la derivada parcial de esto? La primera derivada parcial. Un poquito me voy a ir saltando algunos pasos, ¿sí? Es la derivada parcial. Recuerden que es la misma regla, es un medio de esto y aquí me quedan x menos y, x más y sobre x menos y elevado a la 1 medio menos 1, me queda menos 1 medio, es dar la vuelta a esto. Y aquí arriba me quedaría la derivada de la parte interna, me va a quedar x más x menos y. Estarán viendo si es que no me equivoco por el x menos y más x más y sobre x menos y al cuadrado. Haciendo este desarrollo matemático me quedaría 1 medio. Va a ser esta parte de aquí. X menos y sobre x más y. Y esto va a ser igual. Ah, perdón, aquí es menos, no es más. Por la regla de la diferencia, de la división. Aquí es menos. ¿Qué me queda aquí? X con este menos de X se va y me va a quedar, daránme viendo si no estoy equivocado, menos 2y, X menos y al cuadrado. No sé si estoy bien hasta ahí. No sé si está clara esa derivada con respecto a X. Sí, profe. Carolina, ¿no es cierto? Tal vez aquí, no sé si sea conveniente meterle este término acá. Quiero ver más bien algunas estrategias para hacer la derivada, las otras derivadas. Este 2 se desaparece y quiero ver si me conviene o no me conviene meterle este 2 con la potencia de acá. A las 3 medios, a las 2 medios, creo que no. Listo, entonces me quedaría, le voy a poner la relación resumida. Menos y, le voy a poner acá adelante. Profe, Dígame, Milena.
Disculpe, ¿se puede hacer lo que usted decía, el x menos y, y restarle con el 2 para que me quede x menos y a la 3 medios? Sí, eso era lo que quería ver si se podía desarrollar. Quería ver si es que eso me conviene o no. No sé si me simplifiquen algo luego en las siguientes derivadas. Claro, usted me dice hacer esto, que justamente era lo que le quería ver. Sería menos y, sería que multiplica x menos y a la 3 medios sobre x más y. Eso, ¿no es cierto? Sí, o al contrario, para que 3 medios esté en el denominador, profe. Y sobre raíz de x más y por x menos y a la 3 medios. Y sobre x a la 3 medios, pero sería menos 3 medios, pero... No, es que está en el del denominador al cuadrado y le pasa a restar con el numerador. Ah, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Ajá. Yo estoy haciéndole mal, está en el denominador. Yo estoy queriendo sumarle, ya le entendí lo que me dijo. Entonces me quedaría así, todo. Sí, yo estaba haciéndole mal. Aquí sería negativo, este y, y me quedaría así. X más y a la 1 medio. Y obviamente, claro, este baja al otro lado como menos y me va a quedar x menos y a la 3 medios, así. Sí, profe. Ya, sí, y quería ver si es que me conviene o no para el otro desarrollo, pero eso quería verle. Listo. Bien. Esta es la primera derivada. Voy a sacar la segunda derivada. De esta misma le voy a sacar la segunda derivada con respecto a x. ¿Estamos? ¿Sí? La segunda derivada con respecto a x vendría a ser todo esto, la derivada de aquí abajo. Ahí es en realidad donde se hace largo el desarrollo, ¿no es cierto? Sería menos, si me ayudan a ver, sería este menos, obedece al de acá, pero aquí yo voy a tener un menos por estos términos de aquí, que es la división. A ver, ese y también me va a quedar afuera. Ese y queda como una constante para mí, no tiene nada que ver. Menos y. Y aquí me va a quedar, si hago la división de esto, me va a quedar negativo aquí adelante, sí o sí. Y me va a quedar el producto de esto. Esto le voy a hacer primero algo así más bien. Quiero acomodar la relación para poder sacar de manera adecuada de otra forma. A ver. Ojo, le voy a hacer esto aquí. Menos y. X más y a la 1 medio para que se me convierta en un producto negativo por menos 3 medios, que se me convierte en un producto, por eso les estoy subiendo el signo negativo. El menos y queda acá afuera y este es un producto, ¿sí? Y me quedaría menos 1 medio de x más y a la menos 3 medios por x menos y a la menos 3 medios. Más, con este menos que baja, se hace menos también acá. Sería menos 3 medios que multiplica a x menos y a la menos 1 medio que multiplica menos 3 medios menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 5 medios. Aquí es menos 5 medios. ¿Estoy bien? En esa derivada. ¿Sí? No sé si estoy allí bien en esa derivada. Déjenme ver qué más podríamos hacer. Quiero ver qué más si lo puedo simplificar algo. Quiero ver si le muevo de alguna manera para que se me simplifiquen algunos términos. Listo. Este menos, con este menos les puedo sacar. Con este menos se me va a hacer positivo. Me quedaría y estos dos términos están bajo la misma radicación.
Por lo tanto, les puedo meter a los dos dentro de la misma potencia, menos 3 medios, menos 3 medios. Pero x más y por x menos y, ¿qué es? Una diferencia de cuadrados. Y yo le podría escribir de esta manera para simplificar más que nada. A las 3 medios. Y obviamente aquí sería más porque saqué y también le puedo sacar el 2 aquí. El 1 medio. El 2, el 1 medio, 1 medio. Y aquí me quedaría 3 veces que multiplica. Quiero ver si es que le puedo meter sobre la misma radicación. Me quedaría la misma raíz cuadrada, pero no gano mucho, que es lo que veo. Sería x a la quinta, no gano mucho. X más y sería a la menos 1 medio. X menos y a la menos 5 medios. Quería ver si es que me daba alguna simplificación. Y obviamente puedo sacar esta f de x de y, esta de aquí, ahora con respecto a y, tomando la parte de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar es un producto de 3 términos. Déjenme ver si este menos le dejo afuera. El menos le voy a dejar afuera. Sí, solamente le tomaría como un producto. Entonces tengo la derivada de la primera, que es x más y a la menos 1 medio. X menos y a la menos 3 medios más y que multiplica, esto sería sobre 2. X más y a la menos 1 medio, a la menos sería a la menos 3 medios, que multiplica x menos y a la menos 3 medios, más también, en este caso sería menos 1 medio, pero sería, en este caso de acá, que sería negativo. Negativo. Acá también debería de ser negativo. ¿Sí? Menos 3 medios. Sin embargo, aquí por este signo negativo, ojo, con el signo negativo nuevamente se me va a hacer positivo. Sería y sería x más y a la 1 medio, a la menos 1 medio, perdón, por, en este caso, x menos y a la menos 5 medios. Y claro está, este signo negativo, no se olvidarán de la regla de la cadena. Este signo negativo al salir acá se hace positivo. ¿Estamos? Aquí, ¿qué podríamos hacer? Déjenme ver. Nuevamente, aquí podría agrupar estos dos. En el caso de acá, hijo, x al cubo, quiero ver si hago quisiera ver si hago el desarrollo y se me simplifica algo, pero es que acá es x a la quinta. No quiero hacer un desarrollo muy grande. Entonces, esto me va a quedar menos, sería déjenme ver, quiero ver si es que puedo simplificar de alguna manera algunos términos para sacarles afuera. No gano mucho, pero... Déjenme ver, quiero ver si se simplifica en algo. 3 menos 3 medios. Déjenme ver una cuestión, porque podría ser una simplificación más fácil para tratar de obtener una representación más sencilla. No sé si alguien en la segunda derivada le hizo alguna otra operación algebraica que me pueda simplificar un poco más la relación. Quiero ver qué le puedo sacar. Le puedo sacar x menos y a la menos 1 medio. Puedo sacar 3 a la 3 medios. Eso quiero ver. A ver, déjenme ver una cuestioncita. Le voy a hacer esto porque no sé si se me simplifique, más que nada por eso. Le voy a sacar a todos los factores x más y a la menos 1 medio y x menos 3y, x menos y a la 3 medios. Sí, voy a sacar ese factor para ver qué me resulta. X más y a la menos 1 medio, x menos y a la menos 3 medios. Esto me quedaría 1 menos y sobre 2
Aquí me quedaría x más y al cuadrado más 3 medios de y por x menos y, esto al cuadrado, a la menos 2, pero sería, perdón, a la menos 2. Eso quiero ver si es que me sirve de algo, no me sirve de algo. No, estoy mal aquí, perdón. A ver, a la menos 1/2. ¿Acá qué me debería quedar? X más y, a la menos 1, ¿estoy bien? A la menos 1 debería quedarme aquí. X menos 1, 2 por 1 menos 3 medios. Y aquí sí me tiene que quedar al cuadrado, a la menos 2, pero no sé si ganó algo. Quiero ver si la simplificación me ayuda en algo. No me ayuda mucho que digamos. No le veo. No sé si alguien le hizo tal vez alguna otra simplificación que me ayude, tal vez algo que yo no le esté observando aquí. X más y a la menos 1/2 y x y menos y a la menos 3 medios. Y le simplifico. Y le pongo. No consigo nada, no le simplifico mucho. Le voy a borrar esto. No le veo que me simplifique algo más trascendental. Entonces esto le voy a escribir menos x más y a la menos 1/2, x menos y a la menos 3 medios, menos y sobre 2, por la misma razón anterior. Esto yo le puedo escribir como una diferencia de cuadrados en este caso, a la menos 1/2, creo que debí haberle colocado anteriormente, o no creo que lo hice, o sí, en la relación anterior, así es, a la menos 3 medios. Si estoy bien, más 3 medios, y, x más y a la menos 1/2 por x menos y a la menos 5 medios. Listo. Lo mismo debería de hacer con la función f de x, hacerle f de y. Más bien, Carolina, ¿cuál era el inconveniente que encontré en el problema? Porque si usted ve, estamos haciendo un desarrollo matemático que se repite en realidad, más allá de la extensión que se hace por los términos mismos. No sé cuál fue el inconveniente que tuvo. Carolina. Perdón, estaba hablando y estaba con el micrófono apagado. Bien, lo que yo estaba mencionando hace un momento es, me parece que alguien me hizo una consulta. Yo también aquí podría aplicar las reglas de los logaritmos. Ustedes recuerden que la regla de los logaritmos puede ser una alternativa muy interesante. Yo pude haber hecho esta relación, pasarle a logaritmos, haciéndole lo siguiente. Logaritmo natural de f de x de y es igual al logaritmo natural de la raíz de x más y sobre x menos y. ¿Sí? Y obviamente si saco la derivada con respecto... perdón. Y por la regla de los logaritmos, le voy a hacer acá abajo, ¿no? No se me perderán. Le voy a hacer el desarrollo aquí. Por la regla de los logaritmos, ustedes saben que a esa relación yo la puedo escribir ¿de qué manera? El 1/2 al ser potencia queda fuera. Y al mismo tiempo, luego tengo una división, ¿no es cierto?, de x más y menos x de y. Entonces, esto también le podría escribir como una resta. Y aquí, aplicar la derivada con respecto a x. Podría aplicar esa relación. Entonces, yo podría haber colocado aquí, ¿no es cierto?, la derivada parcial con respecto a x debería ser
1 sobre f de x de y por la derivada de f a de x. Y obviamente hacer las derivadas de acá, ¿sí? Que es una alternativa también, que se podría haber desarrollado, y obviamente se me van ir dando ciertas simplificaciones. Se me podrían dar ciertas simplificaciones. Entonces, más bien, Carolina, si usted les repite de alguna manera, revisa por ahí los signos, pero son casos muy especiales que yo recuerdo, no lo encontré, yo creo que queden buscarle un ejercicio en donde las segundas derivadas parciales no se cumplen, pero creo que son casos contados bajo ciertas condiciones del problema. Sí, pero eso de las segundas derivadas, fijo que se da, o sea, es casi es un hecho esa relación. ¿Estamos? Tal vez si le revisan nuevamente, chequele y me cuentan, más que nada, porque estas relaciones son extensas y aquí un poquito en la pantalla yo también me pierdo. Debería hacerlo en papel y lápiz para un poquito tener más cuidado en la relación. ¿Sí? Kevin, dicen, no le entendí la relación de X a de Z. A ver, más o menos la consulta que me hicieron hace un momento era en ese sentido. Alguien me consultaba, profe, si es que esto yo también le puedo aplicar a dx a ver, entendamos esto. ¿Cuál es la variable dependiente aquí en esta relación? ¿Cuál es la variable dependiente? Z. Z, ¿no es cierto? Nosotros partimos de este concepto. Z es igual a f de x de y. Sin embargo, vuelvo a reiterar, no quita que yo pueda hacerle otra variable dependiente. Si yo digo, en el mismo contexto matemático, digo, x es mi variable dependiente, yo le puedo argumentar que fx depende de y y de z. Y lo mismo podría ser con la última variable, con y, que va a depender de x y de z. Yo debería de entenderle así. Entonces, obviamente, estas relaciones se deberían de acondicionar para x o para y, pero su estructura algebraica se sigue manteniendo de la misma manera. Es decir, el contexto sigue siendo exactamente lo mismo, no va a ser nada diferente. Pero claro está que cuando yo utilice la función esta, la de aquí, quiera analizar en este, suponiendo que x es dependiente, digo, entonces yo voy a sacar la derivada parcial de x respecto a y. Si ustedes ven, esto lo único que va a cambiar es en que tengo que sacar la derivada parcial con respecto a y sobre la derivada parcial con respecto a x. Si le ve, Kevin, y obviamente de x a dz va a ser f de z sobre f de x. No sé, tal vez ahí sí se entiende. Sí, profe, gracias. Sí, nada más eso es lo que estaríamos. Profe, en este caso, entonces, en la primera parte, X y Z sería considerado como la variable. Como en la primera parte, no le... O sea, la derivada parcial de X respecto a Y. No, Entonces, X y Z sería eh, la variable. no. Ojo, yo manejo bajo este contexto. Por eso era mi pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente aquí? Z. En este contexto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente acá? X. X. Son dos cosas completamente diferentes, o sea, no están relacionadas lo uno con lo otro, porque yo estoy manejando este modelo matemático y cuando manejo este modelo matemático aplico estas relaciones. Si digo ahora mi modelo matemático dice que es de X, depende de Y y de Z, este vendría a ser mis relaciones, nada más. ¿Sí? O sea, yo lo que estaba mencionando es que yo de mis ecuaciones matemáticas, por ejemplo, en este mismo ejercicio, por ejemplo, yo digo, Z yo no lo puedo despejar. Aquí algebraicamente, despejenme Z. ¿Quién me puede despejar de aquí Z? No hay cómo. Van a ver que no se va a poder. ¿Sí? No se puede despejar de aquí Z. Por ejemplo, ni Y tampoco. Y tampoco se va a poder despejar. La única variable que yo podría despejar de aquí por lo que veo es X. ¿Sí? Si quisiera yo sacar una función que dependa de las otras. ¿Estamos? Pero lo que yo mencionaba, por nomenclatura y por regla general, nosotros siempre utilizamos esta normativa, ¿no?
Y depende de X, cuando es una variable. Z depende de dos variables, cuando es de X, Y y Z. Y en la gran mayoría de la bibliografía vamos a encontrar esto. W depende de X, de Y y de Z, cuando es un sistema de en R4. Como que vamos haciendo esa normativa. Pero en este caso que decimos Z es igual a F de X de Y, que es lo que estamos manejando dentro de la normativa, ¿no es cierto? Trabajamos en ese sentido. Z es mi variable dependiente, es mi variable dependiente. Sobre eso nosotros estamos desarrollando. Pero vuelvo a reiterar, cometemos el craso error de suponer que en todos los modelos matemáticos Z es dependiente. Yo puedo hacer la variable dependiente la que yo quiera, la que a mí me interese analizar, o sea, y dependiendo de lo que yo estoy analizando. Entonces, yo puedo, vuelvo a reiterar, en esta ecuación matemática, yo puedo decir Z es la dependiente, si es lo que estoy analizando. Otro podrá decir, a mí me interesa analizar la variable X, por lo tanto es mi dependiente. Y una tercera persona dirá, no, a mí mi variable dependiente es Y, lo que yo esté analizando. Sino en el contexto matemático debemos de tener mucho cuidado. Si alguien me dice X es dependiente, no mal está en usar estas relaciones. ¿Sí? Así como está. Mal está en usar estas relaciones. Es más, la relación que yo saqué hace un momento, no sé si se fijaron en eso. Cuando hice dx a dz, ¿cómo estaba escrito acá? Menos f de z sobre menos f de x. ¿Sí? Lo único coincidente, si nosotros podemos observar, es que esto es lo inverso de acá. ¿Sí ven? Nada más. ¿Sí ven? Es, Sí. porque el f de z que calcule aquí, tengan la plena seguridad que es el mismo fz de acá. El f de x que calcule aquí es el mismo f de x que calcule acá, pero obviamente el diferencial está cambiado. Y recuerden, en notación matemática, el diferencial del numerador es el que me define la variable dependiente y el diferencial del denominador me define la variable independiente. Eso es lo que se ve en las funciones de una sola variable. Cuando yo tenía de y a de x, el numerador me dice cuál es la dependiente y el denominador me dice la variable independiente. Porque acá también podía haber hecho lo siguiente. De x a de y. Y recuerden, yo recuerdo que algo se explicaba. Si yo de y a de x le doy la vuelta al resultado, encuentro de x a de y. ¿Sí? Y algo similar está sucediendo acá. ¿Sí? Bien. Un poquito, a ver, déjenme ver algo que yo quería desarrollar ahora. Profe, una consulta. Dígame. ¿Se aplica también para segundas derivadas? El hecho de hacer estas partes relaciones. de aquí Ujú. podría aplicarse bajo qué idea. El h de z de x, ¿qué es? En esencia, ¿qué es? El de z de x. Primera derivada. Recuerden lo que habíamos dicho. Derivar una función como resultado, ¿qué me da? Otra función. Otra función. Entonces, podríamos aplicarle ahí también ese mismo contexto. O sea, al fin y al cabo, sigo aplicando lo mismo. Si yo mal no recuerdo, en las derivadas implícitas, podrían ustedes chequear cómo se hacían las segundas derivadas aplicando derivación implícita, que es exactamente lo mismo. Acá también va a ser exactamente lo mismo. No tiene por qué ser diferente. Porque por último, lo que acabo yo de mencionar, esto vendría a ser, ¿no es cierto?, una función. Pero obviamente que depende, en este caso, de x y de y, porque el de z está acá. Entonces, podría aplicar los mismos conceptos matemáticos que he desarrollado acá. ¿Sí? Le paso al otro lado y es igual a 0. Entonces, nuevamente, toda esta función se convierte en una función de x, y y z. Se vuelve a repetir. Profe, H no sería una función de X, Y, Z. No.
Porque abajo tenemos 12z al cuadrado más 6xz más menos xy Déjame ver. por el f de z. Abajo, ¿cómo nos quedó la función? Si mal no recuerdo, sí tienes razón, sería un hx de y de z. Al fin y al cabo se constituye en eso. Sí, estoy bien, tienes razón. Sí. Porque esta es una función, en esencia el f de x es una función de x de y de z, y esta es una función de x y de z, sí tiene toda la razón. Esta sería una función de h, y de z, ¿sí? Y esta vendría a ser una g de x de y de z. Por esto, porque aquí tenemos la división de dos funciones. Esta es una función dividida por otra función. Acá tenemos lo mismo, entonces obviamente es una función que depende de x y de z, x de y de z, x de y de z, tienes razón. O sea, aquí tendríamos las funciones que quedan definidas de esa manera. Esa era la gracia de este tipo de problemas. Sí, cuando yo analizaba una ecuación, no una función. Sí, vuelvo a reiterar, recuerden cuando veíamos las derivadas implícitas, nosotros conversábamos y decíamos, esa forma de encontrar una derivada obedece o se aplica para ecuaciones matemáticas que me representan curvas, no funciones. ¿Sí? Y eso me permite resolver o encontrar el concepto de la derivada o la razón de cambio, dependiendo del contexto que esté manejando para analizar en cada uno de los puntos de la curva. ¿Sí? Pero en esencia yo podría aplicar exactamente lo mismo. Sí, porque no es nada diferente. A ver, esta parte no es la que... Bien. A ver, un ratito. Voy a poner esto de aquí, dejar de compartir. Esto. Para ir. Bien. A ver si me ayudan. Quiero que desarrollen este ejercicio. Un poquito para ver lo que es la regla de la cadena, dejar esa parte también ya cubierta. Dice, tengo la siguiente función, W, dice, es igual a f de u, v. ¿Estamos? Donde me dice que u es igual a x al cuadrado más 2y z. Y la función b es igual a y al cuadrado más 2xz. Lo que me pide el problema, quiero que lo desarrollen, es demostrar, ¿no es cierto?, que y al cuadrado menos zx, que multiplica a dw de x más x al cuadrado menos yz dw de y más z al cuadrado menos xy por dw de z es igual a 0. Por favor, si me ayudan, hagan esta demostración para luego aquí un poquito ver cómo le han aplicado el desarrollo. Aplicando obviamente este contexto de la regla de la cadena. A ver si me ayudan con la demostración. ¿Qué tendríamos que sacar en primera instancia? ¿O qué debería de hacer? ¿Quién me indica? Le pide una demostración, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? dw sobre db y sobre du. Ya. Nuevamente mi consejo. Hagamos ese árbol. Eso les va a ayudar bastante a ver qué relaciones tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, el W dice que depende de U y de B. De U y de B. Y a su vez, U depende de X, de Y y de Z. X, Y y Z. Para poder hacer los caminos, o sea, yo les doy esta recomendación porque es... a veces uno quiere construir la relación en la mente y a lo mejor uno se puede equivocar
en ciertos términos. Entonces, lo que yo tendría que calcular primero es el dw de x, y siguiendo el camino, dice que esto es igual a dw du por du a dx más dw db por db a dx. ¿Estamos? Es obviamente lo que habíamos mencionado en la clase anterior. Yo hago el primer camino. El primer camino es esto de aquí. Con respecto a la variable x. Obviamente, aquí voy a tener el dw du, el dw db. Esto ya lo calculo una sola vez porque esa es una de las ventajas. ¿Estamos? Sí, lo que yo tengo que desarrollar. Un ratito, déjenme ver la función. Sí, eso es. ¿Estamos? El segundo camino que debo de construir, a ver, cambiémosle del tomate, es con respecto a y, de igual manera, y el último camino, déjenme ver, vamos a colocarle con color verde, es este de acá con respecto a z, ¿sí? Entonces pongamos del segundo. Tomate. El dw de y dice que va a ser igual a dw de u por du a de y más dw db por db a de y. Y la tercera relación que tengo que construir, dw de z es igual a dw de u por du a de z más dw db por db a de z. Listo. A ver, hagamos la demostración. Profe, disculpe, ¿y no nos da la función de w o está bien solo esa? No necesito. Porque Ok, el f es una función. Yo tengo que claro, sacar la derivada. ¿Sí? gracias. A ver, hagan la demostración. Quiero ver si se cumple o no se cumple. Ojo, mucho cuidado, ¿no? Las demostraciones tienen las dos posibilidades del resultado. O lo demuestro, o caso contrario, no se cumple y no pasa nada, siempre y cuando los desarrollos matemáticos hayan sido realizados de manera adecuada. Siempre, no, nunca descarten esa posibilidad, sobre todo en las demostraciones. Las demostraciones no hay que olvidarse que a lo mejor la demostración me sale que es falso y el resultado es el correcto. O sea, el resultado es el correcto, es decir, que no se da. Listo. Bien. ¿Cómo me quedaría escrito la primera ecuación que desarrolla aquí? ¿Quién me ayuda con eso, por favor? ¿Cómo me quedaría escrito esto? Efectivamente, dw du va a ser lo de acá. Es esa relación. Pero du a dx, ¿cuánto vale du a dx? Du a dx, 2x, ¿no es cierto? Entonces aquí yo debería escribir 2x por dw du. Más, ¿cuánto vale db a dx? 2 también, ¿no? 2y. 2z. Ah, sí, 2z, gracias, efectivamente. Es 2z porque estoy derivando con respecto a x. Sería 2a. 2z y aquí sería dw db, ¿no es cierto? ¿Cuál sería en la segunda ecuación? Lo que yo tengo. Du a dy. 2z. ¿Estoy bien? Sí, profe. 2z y me quedaría aquí dw du más el db sería, aquí sería 2y. ¿Estoy bien? Sí, profe.
Y aquí sería dw db. Y en la tercera ecuación, lo que tengo sería con respecto a z, me quedaría 2y. Estoy bien, ¿no es cierto? 2y dw dz, daránme verificando si no me estoy equivocando. Y en la otra sería 2x. ¿Sí? Profe, Dígame, verán si estoy... pregunta, en DW sobre 2Z, ¿no es sobre DU? Sí, gracias, tienes razón. Es aquí es de U. ¿Por qué sería? De tal manera que yo ya tengo esta relación y esta relación, y tendría que hacer la sustitución matemática en la ecuación principal. Por favor, si hacen la sustitución y me cuentan si es que sale o no sale la demostración. A ver si me ayudan ya con eso. Sería y al cuadrado. Ya viene la parte analítica de la resolución como tal. No sé si de pronto por ahí van a irse desapareciendo algunos términos. A ver, sale con rojo, le voy a poner desde aquí abajo para ver que me alcance el espacio. Sería y al cuadrado menos 2x que multiplica a todo este factor de acá. Era muy bien así por Profe, aquí. no es ZX, y al Z, cuadrado menos ZX. ZX, ¿verdad? Eso. Aquí está ZX. Sería 2x. No sé si utilizar otra notación para que se me simplifique. No quiero hacerle muy grande. Sería, a ver, voy a utilizar esta notación. WU para que me alcance el espacio. Más 2Z WB más x al cuadrado menos YZ que multiplica a 2Z WU más 2Y WB más Z al cuadrado menos XY que multiplica a todo este término de acá, sería 2Y W con respecto a U más 2X de W con respecto a B. ¿Estamos? Y todo esto igualado a 0. Listo. Ahora vamos a ver qué términos se van a simplificar porque creo que va a pasar esto. X al cuadrado 2X. Ya. Déjenme ver dónde está y al cuadrado, Z al cuadrado y Z al cuadrado. Tengo que buscarle con signo negativo. Este término 2X. Ya. Ahí sí deme una mano porque aquí esto tienen que darme desarrollando para saber a qué es igual. Si no aquí voy, si paso a la siguiente hoja ya se me va a perder. Le voy a borrar lo de acá arriba, ¿sí? Para continuar acá arriba, hacer los productos y ver con qué se me simplifica, porque entiendo que al final eso es lo que se va a desarrollar. ¿Sí? Bien, voy a hacer este producto de aquí. Y me va a quedar de manera ordenada 2, estarán viendo si no me equivoco por allí. Y al cuadrado WU menos 2x al cuadrado es que se me simplifica de mejor manera para no hacer tantos términos en nada. WU más 2 y al cuadrado Z
WB menos, daránme bien si no estoy por allí, 2xz al cuadrado WB. ¿Sí? Me parece que sería el primer producto. ¿Sí? Si no me va a quedar muy largo el término. Más este segundo término me va a quedar 2x al cuadrado z WU sería, ayudarme porque me voy a perder yo también con tantos términos. 2x al cuadrado y WB menos 2yz al cuadrado WU y menos 2y al cuadrado ZWB. Regáleme un segundito, por favor. Y el último producto, voy a tratar de que me entre aquí. El último producto va a ser más 2z al cuadrado YWU más 2xz al cuadrado WB menos 2xy al cuadrado WU y menos 2x al cuadrado YWB. Este sería todos los productos. Ahora vamos a ver cuáles con cuáles se eliminan. Digamos XY con el XY con este de aquí. Ya. Este con este se me elimina. Ya. Este con este se me elimina. El menos 2x al cuadrado z. Busquemos un menos 2x al cuadrado con z. Este con este se va. 2y al cuadrado z con 2y al cuadrado con b se va con el de acá. 2xz WB, 2xz al cuadrado. ¿Dónde está 2xz? Se va este con el de acá. 2x al cuadrado. B con este de aquí con el de acá. Y el último que debería de ser este 2yz al cuadrado, z al cuadrado, listo. Por lo tanto, podemos ver que se hace la demostración del resultado. ¿Sí? Obviamente el desarrollo matemático puede ser aplicado en este tipo de ejercicios. Y vuelvo a reiterar, la metodología de utilizar la regla de la cadena construyendo este árbol, tengan la plena seguridad que me va a simplificar el desarrollo. No traten de construir de memoria las cosas, porque ahí uno se puede equivocar. Más allá de que ya vemos que en la operación también el hecho de hacer las multiplicaciones en realidad se vuelve un poquito extenso, ¿no? Que es la parte numérica como tal. Pero mi recomendación en este tipo de ejercicio siempre es aplicar este diagrama. Y a partir de eso construir las relaciones dependiendo de la aplicación del problema que me esté dando y poder yo desarrollar este tipo de ejercicios. Preguntas, no sé, ¿queda claro? ¿Alguna duda? Preguntas. Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna cosa que valga recordar? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Sí? No, profe.
Bien, listo, dejamos hasta allí. Recuerden que lo que se ve hasta el día viernes, por favor, conversen en el chat de ustedes hasta ver qué día de la próxima semana tenemos la evaluación, el día jueves o viernes. Me avisan hasta el día viernes, porque igualmente yo ya tengo que ir preparando el banco de preguntas y obviamente la parte teórica que, insisto, será el desarrollo de 1 o 2 ejercicios en un tiempo estimado de unos 50 minutos. De hecho, como el semestre anterior, se les dará un tiempo para que ustedes puedan preparar la información y puedan luego subirle más o menos como se había desarrollado el semestre anterior a los que eran mis estudiantes en la matemática 1. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, una inquietud. ¿La prueba sería en horarios de clase normal o...? Bueno, ahora yo pensaría que sí. Sin embargo, si es que ustedes consideran que puede ser fuera de horario y si nos ponemos de acuerdo, yo no tengo problemas. O sea, eso sí tengan la plena seguridad. O sea, tendríamos que ponernos de acuerdo. Porque recuerden, yo dejo seteada la plataforma y en realidad yo lo único que recibo luego es la información en el tiempo establecido. ¿No es cierto? Así es lo como habíamos hecho. En realidad, yo me voy a adelantar un poquito a lo que ya conversamos al inicio del semestre. Traten de ser honestos en ese sentido, o sea, hagan lo que estudian y lo que ustedes van aprendiendo y apliquen esos conocimientos. Yo, yo he escuchado a mis otros compañeros docentes de que el semestre anterior en realidad hubieron un alto índice de copia. La manera en que yo tomo mis evaluaciones, y vuelvo a insistir a los que ya fueron mis estudiantes, yo no les tengo allí las 2 horas con las cámaras prendidas, de que vayan desarrollando mientras ahí yo les estoy supervisando. No le veo el sentido de eso. Para champear, yo creo que hay las formas tecnológicas para hacerlo. Ustedes saben que yo les dejo suelto los ejercicios, no tienen que estar, vuelvo a insistir, conectados, salvo el examen teórico, que obviamente ese es online, o sea, es ese rato, esa es la única parte que ustedes están conectados, pero en la parte teórica ustedes saben, bajan, descargan el examen, la pregunta, se desconectan, desarrollan en sus casas y luego le vuelven a subir a la plataforma. Entonces, un poquito más bien voy a seguir confiando en ustedes en ese sentido. Que lo hagan por sus propios méritos. ¿Estamos? Así más Sí, o menos. profe. Listo, nos vemos el día de mañana, entonces, mañana tarde. Gracias, profe. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Gracias. Hecho.